Agustín de Hipona o Aurelio Agustín de Hipona. Nació un 13 de noviembre de 354 en Hipona, Argelia, y murió el 28 de agosto de 430. Es considerado el «doctor de la gracia», además de ser el máximo pensador del cristianismo del primer milenio y, según Antonio Livi, uno de los más grandes genios de la humanidad, autor prolífico, dedicó gran parte de su vida a escribir sobre filosofía y teología, siendo Confesiones y La ciudad de Dios sus obras más destacadas. Agustín y su familia estaban fuertemente romanizados, y hablaban solo latín en casa como una cuestión de orgullo y dignidad. Su padre, llamado Patricio, era un pequeño propietario pagano y su madre, la futura Santa Mónica, es puesta por la Iglesia como ejemplo de mujer cristiana, de piedad y bondad probadas, madre abnegada y preocupada siempre por el bienestar de su familia, aun bajo las circunstancias más adversas. De Santa Mónica dedicaré otro video especialmente para ella, ya que lo merece, por haber sido una mujer ejemplar, una santa en toda la extensión de la palabra. Su padre se llamaba Patricio. San Agustín en sus obras nos da muestra de que a pesar de que no fue un gran estudiante, dicho por él mismo en sus obras, se dedicó al estudio de la teología y filosofía como pocos en la historia, por algo es llamado uno de los grandes padres de la historia. A los 19 años, la lectura de Hortensius de Cicerón despertó en la mente de Agustín el espíritu de especulación y así se dedicó de lleno al estudio de la filosofía, disciplina en la que sobresalió. En su búsqueda de la verdad, pasó mucho tiempo estudiando filosofía de escuela en escuela, con grandes maestros. Por un tiempo logró llamar su atención el maniqueísmo, creyendo que allí encontraría la verdad, pero se dio cuenta que la verdad no existía en sí misma, y quien pensara conocer una verdad más se alejaba de la verdadera, ya que nadie podía conocerla. Él vio que era una visión demasiado simplista llamar verdad al diferenciar el bien del mal, ya que él creía que el bien y el mal era un extracto meramente social, impuesto, y continuó estudiando pues no estaba conforme con las respuestas de los grandes maestros y filósofos de su era. Sumido en una gran frustración personal, decidió, en el año 383, partir para Roma, la capital del Imperio Romano. En la partida de Agustín a Roma existía una motivación intelectual y de conocer nuevos horizontes, pero, mayoritariamente, lo que le empuja a viajar de manera definitiva es el hecho de que se enteró de que los estudiantes en Roma eran mucho más educados y respetuosos con los docentes que aquellos a los que daba clase en Cartago. Fue en Milán donde se produjo la última etapa antes de la conversión de Agustín al cristianismo. Allí, empezó a asistir como catecúmeno a las celebraciones litúrgicas del obispo Ambrosio, quedando admirado de su predicación y de su corazón. Ambrosio le hizo conocer los escritos de Plotino y las epístolas de Pablo de Tarso y gracias a estas obras se convirtió al cristianismo y decidió romper definitivamente con el maniqueísmo. En su libro Confesiones declara que así fue como se liberó de ideales del mundo que solo obedecían a la ignorancia, ya que ninguna fuente ofrecía una verdad, ya que leyó a lo largo de su vida más de 150 filósofos, con los que concluyó que todos estaban lejos de la verdad, y más bien cerca de la ignorancia creyendo que el bien y el mal regían un algo o un todo en sí mismos, a lo que él declaró que era falso. Él vinculó la comunión de los santos, y la gracia divina, que ningún ser humano sin ser Dios podría tener la verdad, ya que solo Dios era la verdad, por lo que siguió estudiando y contribuyendo a la Iglesia muchos documentos y tratados de fe, que solo por la fe seríamos liberados de la ignorancia y nuestras obras nos darían salvación y pleno conocimiento de la verdad, como lo confesó San Pablo en la Biblia, a la que él apelaba para llegar a sus conclusiones. En el año 386, se consagró al estudio formal y metódico de las ideas del cristianismo. Renunció a su cátedra y se retiró con su madre y unos compañeros a Casiciaco, cerca de Milán, para dedicarse por completo al estudio y a la meditación. La actividad episcopal de Agustín fue enorme y variada. Predicó y escribió incansablemente, polemizó con aquellos que iban en contra de la ortodoxia de la doctrina cristiana de aquel entonces, presidió concilios y resolvió los problemas más diversos que le presentaban sus fieles. Se enfrentó a maniqueos, donatistas, arrianos, pelagianos, priscilianistas, académicos, etc. Participó en los concilios regionales 3 de Hipona del 393, 3 de Cartago del 397 y 4 de Cartago del 419, en los dos últimos como presidente y en los cuales se sancionó definitivamente el canon bíblico que había sido establecido por el Papa Dámaso y en Roma en el Sínodo del 382. Ya como obispo, escribió libros que lo posicionan como uno de los 4 principales padres de la Iglesia latinos.
La vida de Agustín fue un claro ejemplo del cambio que logró con la adopción de un conjunto de creencias y valores. En sus escritos preponderó la razón y la fe, ya que sin ellas no se puede tener verdad, ni siquiera se puede tener razonamiento, porque todo fue os dado por la fe. Las ideas eternas están en Dios y son los arquetipos según los cuales crea el cosmos. Dios, que es una comunidad de amor, sale de sí mismo y crea por amor mediante raciones seminales, o gérmenes que explican el proceso evolutivo que se basa en una constante actividad creadora, sin la cual nada subsistiría. Todo lo que Dios crea es bueno, el mal carece de entidad, es ausencia de bien y fruto indeseable de la libertad del hombre. San Agustín expresa de manera paradójica la perplejidad que le genera la noción de tiempo. ¿Qué es el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Si debo explicarlo ya no lo sé. A partir de esta perplejidad, ensaya una fecunda reflexión ontológica sobre la naturaleza del tiempo y su relación con la eternidad. Del hecho de que el Dios cristiano sea un Dios creador pero no creado se desprende que su naturaleza temporal es radicalmente distinta de la de sus criaturas. De acuerdo con la respuesta que dio a Moisés, Dios se define a sí mismo como, yo soy el que soy. La Teodicea agustina explica cómo el hombre quiere dejar sus obras de lado, dejándolas en el pasado, pero explica que toda obra de mal será castigada por voluntad divina. El perdón de los pecados por medio del sacerdote no exime de pagar todos y cada uno de los actos realizados en la vida, llamándolo, la purificación de fuego, grito, y dolor para ser liberados a Dios. Habló del mandato divino, de la ética del hombre, de la guerra justa, de ciencia y creencia, también se promulgó sobre la verdadera veneración sincera y de corazón, para librar todos los males. Dejo escritas oraciones, dejo escritos como confesiones, retractaciones, la ciudad de Dios, cantidad de libros filosóficos, apologéticos, dogmáticos, morales y pastorales, exegéticas, homiléticas etc. Concluyo uno de sus libros con el siguiente versículo. Juan 14:6. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Seamos seguidores de la verdad como lo fue San Agustín de Hipona, quien estudió durante toda la vida para llegar a una sola conclusión, la de Juan 14,6. Seamos amantes de la verdad, y no nos dejemos llevar por las olas del mundo, las emociones, o las filosofías temporales y anamorales, pues como declaró San Agustín a la Iglesia, toda obra de mal será pagada, sellada con sangre, y purificada en fuego, grito y dolor, para llegar a ser santos y llegar a la vida eterna con el Señor Jesucristo.